querida Gloria. Vamos a empezar y me gustaría empezar con una pequeña presentación. ¿Tú cómo te presentarías en 3 palabras? En 3 palabras, como lesbiana, feminista, académica, activista. Me encantó. Ahora sí, si podemos empezar precisamente con el inicio. ¿Cómo inicia Gloria en estos movimientos? ¿Cómo inicia como catedrática? ¿Cómo te empiezas a empapar de la realidad de las mujeres lesbianas de este país y dices, tengo que tomar acción? Mira, yo realmente llegué a la Ciudad de México en 1978 para realizar los estudios de maestría y desconociendo totalmente el mundo del feminismo y del movimiento LGBT. Yo soy de Guadalajara y en Guadalajara pues mi vínculo estuvo mucho más con algunas organizaciones de izquierda, más que con los movimientos sociales, más enfocada a lo político. Y cuando llegué acá y empecé a estudiar, pues lo que conocía de México era el movimiento del 68, el movimiento estudiantil, y eso a mí me tenía muy impactada. Realmente yo conocía el movimiento feminista hasta que ingresé como profesora de la facultad en 1979, que me invitó una profesora de la misma maestría, me dijo, tu perspectiva de izquierda me gusta y me gustaría que te sumaras a la planta docente. Entonces ingresé como profesora y ahí fue que algunas feministas en la Facultad de Psicología de la UNAM, que fue donde yo ingresé, existía el primer centro de estudios de la mujer, y las compañeras de ahí del Centro de Estudios de la Mujer se acercaron a mí, me empezaron a invitar a algunas actividades, a intentar involucrarme con el feminismo, pero pues honestamente yo tenía una mirada muy cuadrada de la lucha de clases era lo más importante, no me parecía que el feminismo tuviera pues, una contribución importante. Y pues sí, las escuchaba, me reunía con ellas de vez en cuando, pero no asistía casi a ninguna actividad. Yo recuerdo que la primera vez que fui con ellas a la Facultad de Economía y que escuché algunas discusiones ahí, empecé a sentir que algo tenían de razón lo que estaban diciendo, ¿no? Entonces eso fue, pues me da pena porque yo no era tan joven, ya tenía 30 años, ¿no? Y estaba incursionando apenas en el conocimiento de lo que era el feminismo. Y fue gracias realmente a este grupo de mujeres, el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, que le llamábamos las gamuzas, las que me involucraron en el movimiento feminista. Y a partir de esa conferencia yo recuerdo haber empezado ya a estar más sistemáticamente en actividades con ellas, ¿no? Recuerdo sobre todo ya en el sismo del 85, pues ya estaba súper involucrada con ellas, estuve cerca del trabajo del MAS, donde estaba Patricia Mercado, las costureras, todo lo que sucedió en el 85, a mí me impactó muchísimo. Y ahí estábamos reuniéndonos en una coordinadora feminista que nos reuníamos los fines de semana, y ahí empecé a escuchar algo sobre el movimiento lésbico. Llegaron en alguna ocasión algunas compañeras lesbianas a hacer algunos planteamientos, pero yo todavía era bastante ajena a ese mundo, ¿no? A pesar de que yo me identifiqué como lesbiana, como bisexual o como sexual disidente desde muy joven, desde los 15 años, ¿no? Justo cómo fue este despertar Pues sexual, sobre todo en Jalisco, ¿no? En esos años que era incluso mucho más conservador de lo que es actualmente y que no se ha podido quitar. sí, pues mira, realmente yo tengo la suerte de que vengo de una familia progresista, diría yo, aunque mis padres eran tal vez más ellos les gustaba mucho la tradición mexicana, conocer el país, la cultura, nos inculcaron mucho el amor por el país y la responsabilidad social muy fuerte, ¿no? Entonces, pero en términos de género, de sexualidad, me parece que eran bastante progresistas mis papás.
a pesar de la edad. Yo soy la sexta de 7 hijos, aunque sobrevivimos 6, pero yo soy la penúltima y sin embargo, pues mis papás eran, pues no eran represivos en ese sentido, ¿no? Yo siento que dentro de la familia yo me sentía bastante libre para reunirme con mujeres o con hombres, de tener parejas hombre-mujer y que nunca fui cuestionada por mis papás y tampoco por mis hermanos, por supuesto. Mis hermanos tal vez después, ya que mis papás no estaban, como que querían asumir una responsabilidad que yo digo que ya no les tocaba porque ya estaba yo bastante grande y entonces pues ahí hemos ido limando asperezas para recuperar pues el sentido original de la familia. Lo que a mí me llama la atención y que yo puedo hoy reconocer es que mis papás tenían un proyecto de familia muy claro, a que todos fuéramos universitarios, a que todos cumpliéramos con el país, que fuéramos personas. Hablábamos de esta cuestión familiar, ¿no? Que te inculcaron siempre como hacer algo por la sociedad. ¿Crees que has cumplido con tu familia y esa premisa? Sí, yo creo que todos de distinta manera hemos estado involucrados en distintos movimientos, la mayoría, y yo creo que yo personalmente pues he sido la que más tiempo he estado en esta lucha y que es reconocida y adoptada de alguna manera por mi familia también, ¿no? Regresando al tema de los feminismos y como lesbianismo, ¿en qué momento lo cruzas? Ya comentaste que empezaste primero con el feminismo y es como llega a ti como el grupo lésbico, por así decirlo, pero en ese momento, ¿cómo era visto un movimiento dentro del otro movimiento? Es decir, no había rechazo de las mujeres cisgénero a las mujeres lesbianas. Ahorita, por ejemplo, que está el rechazo hacia las mujeres trans. O sea, en ese momento, de esta ¿cómo cuestión era familiar, ¿no? Que te inculcaron siempre tratar de como, unir ambos movimientos? Yo tengo la impresión de que el movimiento feminista y el movimiento lésbico caminaron muy de la mano en un principio. No quiero decir con esto de que no hubo dificultades, porque había también como movimiento amplio de mujeres, donde las feministas también participaban, y ahí algunas ocasiones se encontraron con dificultades para la inserción. No me tocó a mí, yo llegué hasta finales de los 70s, ¿no? Entonces sí me involucré pues ya hasta más adelante. Entonces eso, pero sí en conversaciones con Patria Jiménez sobre todo, pues he conocido y escrito un poco sobre qué es lo que ha pasado con este vínculo, ¿no? Entre lesbianas y feministas. Sí sé que hubo algunos espacios en donde llegaban las lesbianas y decían, no, ellas no pueden estar aquí, ¿no? Pero me parece que siempre fue como una condición del movimiento amplio de mujeres, no específicamente del feminismo. Por eso yo digo, sí, el feminismo caminó durante mucho tiempo, no solamente cercano con las lesbianas, también con el movimiento LGBT. Yo digo que el inicio del movimiento LGBT se nutrió de manera muy importante de la perspectiva feminista y eso pues contribuyó también a tener una mirada crítica más amplia, ¿no? Una mirada política, porque el movimiento LGBT también viene del movimiento de izquierda y entonces pues había como en los 70s, vamos a decir, había una producción y una reflexión crítica, un análisis crítico sobre la situación social que era parte de tanto el movimiento feminista como el movimiento LGBT. Es decir, estos grupos de disidencias no pueden, si bien iban en paralelo, había momentos en los que se cruzaban, o sea, no se puede contar uno sin que el otro se vea influenciado, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, de hecho, yo pienso que también las lesbianas contribuyeron a las reflexiones que las feministas tenían con respecto a la sexualidad, con respecto a la disidencia sexual, ¿no? Entonces sí me parece, sobre todo, pareciera que las feministas que estaban vinculadas con el movimiento trotskista del PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, fueron quienes más tenían reflexiones en torno a la sexualidad y tenían más conversaciones de este tipo, ¿no? ¿Cómo has visto la evolución de todos estos movimientos a lo largo de los años? Hablábamos justo de que se
se ha ido perdiendo como esta incidencia política hasta cierto punto, es decir, bueno, sí somos un movimiento social, pero que necesitamos que se traduzca en políticas públicas y no quedarnos nada más en lo social. ¿Crees que han evolucionado los movimientos hacia hacer cosas mucho más proactivas o siguen siendo medio pasivos nada más? Yo creo que el movimiento LGBT, bueno, el movimiento feminista ha tenido avances sustantivos, ¿no? Y nadie puede negar realmente lo que han logrado a nivel mundial y a nivel local es impresionante. Yo creo que el movimiento LGBT ha ido recuperando, tal vez en los últimos años, como un sentido político del trabajo. Es decir, me parece que el movimiento LGBT tenía como una mirada política crítica muy fuerte en los inicios y igual que ha pasado con las y los jóvenes, como que hubo un vado, ¿no? Donde nos fuimos, donde bajamos el tono de manera muy importante. Sin embargo, yo hallo que la marcha que se celebra cada año nunca ha perdido su sentido político, ¿no? Pero eso no quiere decir que todas las organizaciones vayamos de manera coordinada en ese sentido. Y otra cosa que me parece que falló en el movimiento LGBT ha sido como la centralidad, el mirar al movimiento solamente en la Ciudad de México y no reconocer los liderazgos y el trabajo que se hace en los distintos estados de la República, cuando pues se ha desarrollado trabajo de lucha también desde los años 70. Yo recuerdo la primera vez que yo incursioné en el área internacional del movimiento LGBT, yo me encontré a los activistas de Guadalajara que ya tenían tiempo en ese espacio, ¿no? Entonces, igual que los de Tijuana, que ya estaban con trabajo muy interesante. Entonces, sí ha habido movimiento en todo el país, pero como que no habíamos sabido aquilatar. Fue precisamente hace como 7 años que se formó la coalición LGBT y creo que ahí hubo como este ánimo de recuperar esa mirada nacional, de articularnos. Creo que la coalición sigue siendo un espacio de articulación de movimiento y nosotros en la Fundación Arcoíris pues hallamos mucho más eco para el desarrollo de nuestras iniciativas precisamente en la articulación con los estados, en ese reconocimiento de los liderazgos en los distintos estados y pues nos encontramos de pronto que podemos tener una red de el Observatorio contra Crímenes de Odio contra Personas LGBT, actualmente aglutina 64 organizaciones, 2 de cada estado de la República, y en cada uno de los estados ya están formando sus propias redes, entonces es como un pulpo mayúsculo, ¿no?, que estamos construyendo para que tengamos los datos más precisos sobre qué es lo que sucede en el país. Sin embargo, en estas organizaciones, ¿qué tanta inclusión de la juventud hay? O sea, ¿qué tanto interés de los jóvenes hay de estar en estas organizaciones? Porque pareciera, nuevamente, que son los históricos los que están tratando de hacer una memoria de lo que ocurre en el país y las juventudes están disfrutando de los beneficios de su lucha, pero no la están sabiendo hacerla suya para que permanezca. Parece que todo se dio por generación espontánea. Mira, yo lo que veo es que mucha de la lucha que hemos dado como movimiento LGBT ha sido en los parlamentos, en la búsqueda de las reformas legales, de los marcos legales, buscando la protección desde ahí, el matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad, ahora la prohibición de las terapias, la criminalización del odio, ¿no?, de los discursos de odio. Pero me parece que no podemos seguir solamente por ahí, porque las reformas legales sí son un instrumento muy importante, como los acuerdos internacionales, pero si eso no se traduce en acciones de gobierno, pues son como letra muerta. Entonces a mí me parece que
hay quienes quieren seguir por esa línea y están buscando como qué más buscamos para seguir por ahí, cuando realmente, pues, como dices, las políticas públicas están pendientes en la mayor parte de las acciones. O sea, aquí en México, en la Ciudad de México, tenemos las 2 clínicas de atención a las personas trans, y si bien me parece que es un espacio interesante, pero yo quisiera que las personas trans, como cualquiera de nosotras, pudiéramos ir a cualquier hospital, a cualquier clínica, y no que tengamos que ir a la especializada, ¿no? Entonces, el compromiso del gobierno o la responsabilidad que el gobierno tiene es que en cualquier clínica, en cualquier hospital a donde vaya, me atiendan como cualquier ciudadana, ¿no? Pero que para que me atiendan como cualquier ciudadana necesitamos que conozcan la condición de la lesbiana o la condición de la persona trans, y eso no sucede, ¿no? Entonces yo creo que la conquista de espacios especiales, de espacios propios, no es la vía, yo diría, ¿no? Porque no vamos a tener nunca van a ser suficientes para la población que tenemos. Por otro lado, yo creo que uno de los desafíos que nosotros tenemos pendientes, y mira, ya trabajándolo desde 2012 por ahí, con el CONAPRED, para que el sistema estadístico, el INEGI, el sistema estadístico de nuestro país, contempla la orientación sexual e identidad de género en sus investigaciones, ¿no? Porque ellos hicieron una encuesta piloto en 2020, y entonces pareciera como lista de supermercado, chic, ya lo hicimos, ¿no? Y entonces sí, pero es una encuesta piloto, ni siquiera es una encuesta nacional, es una encuesta piloto, ¿no? Y eso pues no me garantiza que nos va a contemplar en todos los ámbitos en donde el INEGI está metido. Entonces yo creo que no podemos aceptar que esa encuesta piloto ya nos refleja, porque no está dando precisamente las necesidades, no está reflejando las necesidades que la población LGBT tiene en todos los ámbitos para que se desarrollen las políticas públicas. Y porque esa es la instancia nacional de estadística. Nosotras, las organizaciones, podemos elaborar diagnósticos, lo hemos hecho con la CEAP, podemos elaborar encuestas, pero nunca van a ser lo suficientes porque no tenemos los recursos o los alcances que tiene una institución como el INEGI, ¿no? Y llegará algún momento en el que sepamos realmente, aterrizadamente, cuántos somos, dónde estamos, qué necesidades tenemos, sobre todo porque el tema cultural va a hacer que muchos no den la respuesta a sabiendas de que sean LGBTs, si siguen en el closet no lo van a hacer. Por una parte es eso, ¿no? Yo creo que efectivamente habrá, pero cada vez es menos, afortunadamente, ¿no? Entonces yo creo que las personas LGBT, creo que cada vez estamos más claros de la necesidad de reconocernos. Es decir, yo miro en las redes sociales, que hay muchos grupos ahora donde estamos, pues que la gente no necesariamente es activista, pero tiene una claridad y orgullo con quién es, ¿no? Entonces, eso me da ánimos de pensar que un censo o una encuesta daría datos aproximados muy fehacientes, muy cercanos a la realidad. Y en ese sentido, yo creo que además, bueno, pues siempre uno puede variar. Yo hoy puedo decir que soy bisexual, mañana puedo decir que soy lesbiana, porque dependiendo también de en dónde te colocas para la lucha, ¿no? Para la defensa. Es decir, sabemos que las categorías con las que organizamos a la población no son cerradas, no son fijas, y esas pueden variar con el tiempo siempre, ¿no? Entonces, lo importante es que se investigue. Y yo digo, pues nosotros las respuestas que hemos tenido con las investigaciones que hemos realizado en Fundación Arcoíris, a mí me llama la atención porque muchísima gente está dispuesta a contestar, ¿no? Quiero decir, voluntariamente, poniendo las encuestas en
en las redes sociales, pero también contratando gente para que vaya y busque a las personas que menos responden, como serían las personas privadas de libertad o pues personas que no tienen acceso al internet. Entonces tienes que contratar gente que vaya a lugares donde hay menos esas posibilidades para que realmente tengamos un perfil lo más cercano a la realidad. Y me parece que lo que hemos hecho pues ha tenido éxito, porque una de las preocupaciones que la Fundación Arcoiris tiene siempre es el balance. Es decir, si tú lanzas una encuesta por redes sociales, vas a tener un pico muy alto de respuestas de hombres gays y de los otros va bajando, ¿no? Entonces nuestra responsabilidad es precisamente ver de qué manera hacemos un balance entre las identidades, que podamos tener más o menos una idea más clara de quiénes somos. Y a lo largo de estos años, mi querida Gloria, que se ha justo hecho un caleidoscopio de todas las disidencias. En aquel momento cuando ustedes empezaron los movimientos o cuando empezaban estos movimientos, pues nada más había lesbiana, gay y estaban como mucho más segmentados. ¿Cómo ven ahorita tanta diversidad dentro de la misma diversidad? ¿Creen que es gracias precisamente a los movimientos, o sea, que empezaron ustedes? Yo creo que es más como una necesidad que se ha ido gestando. Yo la verdad es que no tengo respuesta para eso, porque yo miro que sobre todo hoy día las personas jóvenes tienen una necesidad de nombrarse que antes nosotras no teníamos, ¿no? Antes había como un paraguas en donde cabíamos todos, o sea, ser lesbiana no importaba si eras femo o no, si eras trailera o no, sino como que realmente era ser lesbiana. Hoy hasta la palabra lesbiana ahora son lenchas, o sea, ya no entiendo nada, ¿no? Esa necesidad de especificidad, la verdad es que me cuesta trabajo comprender qué es lo que está sucediendo, pero lo miro, ves que hay un movimiento no binario que estaba teniendo cierta fuerza, creo que ya no la tiene tanto, no sé, pero el año pasado surgieron y estaban muy presentes en los medios, en las redes. Entonces, no sé, hay como una necesidad de nombrar las especificidades, no solamente de identidad, sino de prácticas, de gustos, y eso me parece que complica mucho. En términos de política pública eso es totalmente imposible, ¿no? Y en términos sociales también, o sea, la gente apenas se está acostumbrando a un término y ya surgieron otros 20, entonces como que está avanzando de una manera tan vertiginosa que no estamos sentándonos a pensar hacia dónde vamos, ¿no? Y además eso habla también como del no reconocimiento de dónde estamos como país en educación sexual, por ejemplo, ¿no? Porque ya no digamos en reconocimiento oficial, en educación sexual todavía México es de los países que va más atrás, yo creo, en el mundo, ¿no? En América Latina somos de los más retrasados, tomando en cuenta incluso América Central, pero en América, aquí nos ha costado mucho trabajo salir de la educación sexual reproductiva, digo yo, porque lo único que se enseña, o que primordialmente se enseña, es evitar los embarazos y las infecciones de transmisión sexual. Todo lo demás, ¿no? Los órganos sexuales reproductivos, los genitales, y párale de contar, pero no hay donde se eduque sobre la interacción social, sobre el deseo sexual, el erotismo, o sea, todo lo que implica la sexualidad no está. Incluso el sexo por placer, o sea, sigue siendo como muy hacia la reproducción, ¿no? Sí, o sea, realmente es impresionante que en México todavía el concepto de que el fin de la sexualidad y la reproducción está presente, ¿no? Y lo ves no solamente en los lineamientos oficiales, sino en la forma de pensar de la mayoría de la gente, ¿no? Incluso en el lenguaje, por ejemplo, entre dos hombres gays también se utilizan términos que están medio fuertes como preñar o sea, que sigue siendo parte del argot Imagínate, sexual, ¿no? Sí, ¿no? es impresionante el que utilicemos esos términos y que todavía cause conmoción social, vamos a decir, la sexualidad no reproductiva, ¿no? Porque todavía hay como una sanción a las y los jóvenes, a
a las trabajadoras sexuales, por supuesto a nosotros, lesbianas y homosexuales. Entonces hay todavía ahí evidencia de que no logramos avanzar en ese campo, ¿no? Y que las fuerzas conservadoras ahí sí que tienen un dique muy fuerte para que no se amplíe la educación sexual. O sea, estas frases de los grupos conservadores de con mis hijos no te metas, tiene que ver precisamente con evitar que las criaturas reciban educación sexual temprana, cuando realmente pues eso contribuiría de una manera muy importante que redujéramos los índices de abuso sexual infantil que tenemos en México, que también ahí somos de los países con cifras muy altas, ¿no? Nos sigue costando todavía. Y como docente, mi querida Gloria, ¿cómo has visto la evolución de la misma docencia en cuanto a la inclusión? Mira, yo podría hablarte de la UNAM. En la UNAM ha habido un movimiento muy fuerte en los últimos años, yo diría en los últimos 5 años, en favor de la equidad de género. Como sabes, bueno, yo fui de las académicas que promovimos la construcción del Programa Universitario de Estudios de Género. Yo trabajé 12 años ahí como secretaria académica y realmente pues lo que se pretendía en aquel entonces era ampliar que la perspectiva de género estuviera en la producción académica de todas las facultades. Hoy día el programa de igualdad de género que tiene la UNAM lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres y el reconocimiento de la diversidad de género. Entonces eso me parece que es una iniciativa muy interesante, que está teniendo efecto, que está llevando a que en todas las facultades haya materias de género que antes no había. Y por otro lado, pues que hay iniciativas particulares. En la Facultad de Psicología, realmente a partir de la pandemia ha habido un impacto muy fuerte de crear distintas instancias que están ocupadas de eso, ¿no? Yo desafortunadamente puedo decir que cuando yo empecé, yo fui compañera de Luis González de Alba en aquella época, los dos estábamos en la Facultad de Psicología y éramos claramente la lesbiana y el gay de la facultad, ¿no? Y entonces, pues sí había, vamos a decir, como cierta recriminación a nuestra orientación sexual. No directa, la gente no te decía cosas directamente, pero sí que chismearan con los estudiantes, que les previnieran de tener clase con nosotros, ¿no? Yo sí me enteré directamente por estudiantes que decían, ay, la clase tan interesante, y a mí me habían dicho que no entrara porque usted es lesbiana, ¿no? Entonces, sí había eso. Yo espero que eso ya haya desaparecido, supongo, ¿no? Y yo hallo que realmente en la facultad, pues que hay respeto a mi persona, a mi trayectoria, hay admiración por el trabajo que estoy haciendo a nivel nacional e internacional. Entonces, pues eso marca claramente que hay un cambio, ¿no? No podría yo decir que en todo el personal, pero sí es evidente. Yo miro pues las expresiones afectivas o afectuosas entre estudiantes en la facultad, y yo me imagino que sucede a lo largo de la UNAM, ¿no? Habría que ver qué está pasando en otras universidades, si realmente esta apertura que estamos logrando en la UNAM se está dando en las otras universidades o qué es lo que está sucediendo. Eso sería un tema muy interesante para trabajar. Hay que trabajarlo. Y hablando de reconocimiento, ¿sientes que te lo preguntaba incluso antes, sientes que se te ha reconocido a nivel nacional todo lo que has hecho por la población LGBT? Yo creo que mucha gente lo reconoce en las redes sociales. Ayer en el metro me encontré una persona que me paró y me dijo, ¿no? Entonces me llamó la atención eso. Yo creo que siempre hay pugnas entre lesbianas y gays dentro del movimiento, ¿no? Que para algunos gays a lo mejor no es fácil reconocer que algunas lesbianas logramos pues escalar ciertas posiciones, cierto prestigio, pero en general yo hallo que las personas con las que trabajamos, con quienes nos reunimos, pues sí, son sensibles a
a nuestras aportaciones. A veces no a las críticas, a la gente no siempre le gustan los señalamientos que uno hace, pero pues tiene que ver como parte del proceso, ¿no?, de construcción política que estamos haciendo. Yo creo que he tenido más reconocimiento a nivel internacional, ¿no?, que nacional. Los premios que he recibido son internacionales, aquí he recibido de la Ciudad de México, ¿no?, pero creo que más vinculado al trabajo feminista que al trabajo lesbiano. Y es que también en México suele haber una cosa, que casi todos los reconocimientos son póstumos, ¿no? O sea, como que el mexicano no tiende a reconocer la trayectoria de la persona en vida, ¿no? Pero mira, tenemos tanto los parlamentos, bueno, el Senado y el Congreso de la Ciudad ofrece reconocimientos, también pues tenemos el Premio Nacional de Derechos Humanos, las comisiones de derechos humanos también otorgan premios, entonces yo creo que sí hay, pero no es tan generalizado. En el movimiento LGBT yo he visto que últimamente ha habido reconocimientos en términos de las revistas que te ponen en la portada, que hacen listas, ¿no?, de personas destacadas. Eso me parece que está bien, ¿no? Pero me refiero a algo más social, o sea, a que dentro de los movimientos, dentro de las marchas se reconozcan estos nombres, se mencionen estos nombres, o sea, a las personas que están ocupando estos espacios, que ustedes lucharon y que lograron, y que no están ocupando ustedes, pero que están ocupando nosotros, no hay como reconocimiento a toda esta labor, o sea, como que la persona se asume como la primera como si haya sido el resultado de su trabajo y no del trabajo de muchísima gente que está atrás. Uh-huh. Sí, yo creo que ese es un error cuando nombramos la primera iniciativa, cuando pues ya el movimiento tiene casi 50 años, pues ya no podríamos estar hablando de lo primero, ¿no? Pero yo ahorita que hablabas pensaba, pues hay un grupo que se llama los históricos, pero todos son hombres, ¿no? Y que sí, pues se defienden como tales, ¿no? Pero no hay las históricas, curiosamente. ¿Y por qué no están las históricas? Alguien me anda buscando con urgencia. Es que ese es el celular, pero bueno. Yo creo que ha habido más como esa defensa de la contribución histórica que han tenido los hombres, y que probablemente solamente a Nancy Cárdenas se le reconoce como la histórica. Pareciera que las otras no son, ¿no? Yo no soy histórica del movimiento lésbico, a pesar de que pues estoy en él desde el 90, 89, por ahí, pero no, realmente pues quienes iniciaron son las que estuvieron en la primera marcha o en los inicios, y sí, yo creo que hay un buen grupo de mujeres también que podrían ser reconocidas, ¿no? ¿Y por qué sientes que no se les ha dado este reconocimiento? O sea, ¿sale el machismo de los LGBTs también en ciertos momentos? Yo pienso que algo hay de eso, ¿no? Como la dificultad, aunque yo miro que de pronto pues sí hay ahí alianza o reconocimiento con alguna por un tiempo, pero no es algo, no lo miro como algo sostenido. Habría que preguntarles. Habría que analizar por qué esta situación. No, y los jóvenes, ¿cómo ves a los jóvenes LGBTs? Pues así, yo creo que hay una necesidad de autonombrarse, de autoidentificarse. Estaba pensando que justo lo que hemos estado viendo, discutiendo con estudiantes en la universidad, es también como un tránsito que hemos pasado de lo social a lo individual, ¿no? En México, desafortunadamente, pareciera que estamos tendiendo al individualismo de manera muy fuerte. Tiene que ver con el capitalismo, ¿no?, con la sociedad de consumo, y entonces yo no sé si
parte de ese proceso tiene que ver precisamente con esta necesidad de nombrarse, de diferenciarse de otros, ¿no? Entonces yo miro como que las y los jóvenes del dentro del movimiento LGBT están mucho en esa tónica, incluso pues de crear grupos de jóvenes. Nosotros hemos comentado en la oficina, en Arcoiris, más de los riesgos de ser parte de un movimiento de jóvenes, ¿no? Porque eso pasa muy rápido y entonces después ¿con qué te quedas? ¿No? Si solamente esa es tu identidad. Sí es importante que haya movimiento de jóvenes, pero vinculado con alguna problemática específica, porque si no, entonces, pues en el momento en que dejas de ser jóvenes se te acabó la causa, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí hay cuestiones que tendríamos que ver, porque desafortunadamente en México el inicio de la participación social es tardío también, ¿no? Las y los jóvenes se involucran en movimientos sociales en la universidad, si acaso, o hasta que salen de la universidad. Yo miro hoy el movimiento feminista, el movimiento de las mujeres mucho más joven, están participando desde la secundaria ya en la marcha de manera masiva y fuerte, y eso no lo veo con el movimiento LGBT, ¿no? Sí hay jóvenes que se manifiestan en la marcha, pero nada más. Pero ¿sientes tú que el movimiento está en buenas manos hacia el futuro? ¿O sientes que se va a perder un poco, a diluir? Yo creo que sí hay rutas. Si tomamos en cuenta la fuerza social que tiene el movimiento a nivel nacional, si reconocemos los liderazgos en el país, yo creo que sí. Nosotras tuvimos una capacitación para personas que estuvieran interesadas en hacer incidencia internacional y ahí participaron algunas personas jóvenes. Una de ellas ahorita está como candidata a diputada y me sorprende su fuerza, la lucha que está dando. Yo creo que sí, que hay fuerzas juveniles más claras, con otra perspectiva, pero que ojalá que logren mantener su liderazgo y sobre todo que sean reconocidas por el movimiento, ¿no? Y el arrastre, ¿no? O sea, que el mismo movimiento las respalde y no... Claro, que les cobije, porque esa es otra cosa con lo que estás diciendo. Me parece que hoy día, bueno, ya desde 2015 tenemos las cuotas para participación política para las personas LGBT, pero me parece que no ha habido una cobertura de parte del movimiento a estas personas que llegan, ¿no?, a esos espacios. Ni tampoco de las personas que llegan hacia el movimiento, es decir, como que hay una cierta ruptura de que sí te reconocemos como que fuiste parte del movimiento, pero como ya eres político, entonces ya no eres parte de la sociedad, ya eres parte de la política, entonces como que hay un quiebre ahí medio raro, ¿no? Sí, aunque hay que también ver que no todas las personas que están llegando son parte del movimiento, y ese es un problema, ¿no? O no están representando bien al movimiento, ese es otro problema. No, porque si no traen la trayectoria de defensa de los derechos LGBT, pues realmente tienen otra perspectiva en el momento en que llegan, ¿no? Ellos traen su propia agenda o empiezan a construir una agenda LGBT, pero pues les va a costar. Sobre todo en una Cámara de Diputados que duran 3 años, pues es muy corto el tiempo para realmente entrenarse, vamos a decir, ¿no? Y más que no tienen preparación precisamente para hacer eso. Te preguntaba también, mi querida Gloria, ¿cuál es la imagen que hay al exterior de México en temas de derechos humanos? Tú que has estado como en todas estas organizaciones o en todas estas plataformas, ¿qué es lo que te dicen de México? ¿Qué es lo que se representa de México a nivel internacional en cuanto a derechos LGBT? Yo creo que México tiene una muy buena imagen de un gobierno, de un país que protege los derechos LGBT. Nosotras, de hecho, a mí me tocó personalmente solicitarle al presidente Peña Nieto que tuvieran una postura más vocal con respecto a los derechos LGBT. Es decir, como en México
nunca hemos tenido, o hace mucho tiempo que no hemos tenido penalizada la condición homosexual, pues el gobierno nunca se ha opuesto, vamos a decir, en esos foros a los derechos LGBT, pero la postura del gobierno de México había sido siempre de apoyar las iniciativas, pero no de impulsarlas. Lo que nosotros le pedimos a Peña Nieto es que fuera más vocal y que tuvieran iniciativas. De hecho, pues 3 meses después se unió al grupo focal de derechos LGBT, después al de derechos humanos. Entonces sí tuvo una trayectoria, vamos a decir, incluso muy rápida de involucrarse en las instancias internacionales de defensa LGBT. Tanto que hoy tenemos la copresidencia de la Coalición por los Derechos Iguales para las Personas LGBT. Entonces, sí, realmente México en eso está súper avanzado. Ojalá que el trabajo que hace la Cancillería, es decir, la Secretaría de Relaciones Exteriores, se reflejara más en las acciones y en las políticas que el gobierno tiene en la Ciudad de México. Pero en el ámbito internacional, yo diría, yo no tengo ninguna duda, ningún cuestionamiento al trabajo que la Cancillería. Las personas de Relaciones Exteriores son expertas en estos temas y tienen mucha claridad con respecto a la importancia que tiene el impulsar los derechos de las personas LGBT. Pero sí necesitamos que las otras secretarías acompañen ese proceso. Y hacia el interior, tú que conoces la realidad del interior de México, ¿cómo la expones al exterior? Pues de manera crítica. Nosotras elaboramos junto con las organizaciones de la Red de Migrantes y del Observatorio de Crímenes de Odio, elaboramos un informe sobre la situación de derechos LGBT en México, ahora que México tuvo que presentarse para su examen de derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en enero. Y pues ahí dijimos todo lo que estaba pasando, ¿no? Las desapariciones, el maltrato a migrantes, todo lo que sucede. Y realmente pues México recibió 7 recomendaciones para que proteja los derechos de las personas LGBT. Ya en 2018 habíamos conseguido 5 recomendaciones, ahora conseguimos 7 más, entonces pues ahí tenemos un instrumento muy útil para presionar a nuestro gobierno para que dé pasos a la protección de los derechos LGBT. ¿Y qué tanto se presiona el gobierno con estas recomendaciones? Porque pues, son llamados a misa, ¿no? No necesariamente. El cumplimiento de las recomendaciones para los gobiernos influye en las posibilidades que tienen para... Son más cuestiones diplomáticas, pero también afectan las cuestiones económicas y políticas con los otros países, ¿no? Es decir, el que un gobierno no tenga una buena protección de los derechos humanos, sí le colocan una condición, vamos a decir, de vulnerabilidad moral para acuerdos internacionales o para relaciones que otros países quieran tener con nuestro gobierno. En ese sentido, pues sí son instrumentos útiles. Y yo creo que también pues depende de quién es el gobierno que llegue, ¿no? Pero si tenemos un gobierno que tenga un poco de sensibilidad sobre esos temas, yo creo que ahí tenemos un espejo muy importante que podemos utilizar. ¿Y crees que en este proceso electoral en el que estamos, crees que alguna de los perfiles que podrían llegar tiene esta sensibilidad? No necesariamente las presidencias tienen esos perfiles. Habría que ver, ¿no? Los candidatos a la presidencia, no tengo claridad con respecto a la postura. Si bien han mencionado 2 de ellos alguna relación con los derechos LGBT, pero me parece que lo que importa es que nosotros como organizaciones analicemos críticamente al gabinete y que veamos por dónde podemos entrar. Por eso es que nosotras, a pesar de que este gobierno que tenemos ahorita no ha tenido interés en los derechos LGBT, en apoyar los derechos LGBT, sí hemos logrado tener una buena relación, mantener la buena relación con la Cancillería y mantener la buena relación con la Fiscalía General de la República.
Entonces esos son los 2 espacios que ya teníamos y que pudimos mantener a lo largo de estos 6 años. Sin embargo, no ha habido a ninguno de los 3 candidatos a la presidencia, las 2 candidatas y el candidato ha enseñado una agenda en pro de derechos humanos. O sea, al menos no en lo que va de las campañas, que ya están... No abiertamente, pero sí, sí han manifestado, por lo menos una de las candidatas y el candidato sí han manifestado interés en esta población. Y cercanía, ¿no? Sí, de sí. Manera, la foto pero, sí se la han tomado. Pero no una propuesta concreta todavía no. En cuanto al Observatorio de Crímenes de Odio, ¿qué tan cruda es la realidad de los crímenes de odio en el país? Pues mira, desafortunadamente nosotros vimos al final del año pasado y al principio de un incremento así, pero como espuma, que nos asustó, ¿no? Ahorita ya la cosa está más tranquila, pero sí, las cifras siguen creciendo, desafortunadamente, y el observatorio no solamente registra asesinatos, estamos registrando asesinatos, desapariciones, suicidios y amenazas a la vida. Entonces, pues eso hace también que la situación esté cada vez más crítica para la población LGBT. ¿Cómo está este panorama? O sea, no sé si tengas los datos, no, pero sí, por ejemplo, ¿en qué estado se está más violento en este momento? O sea, ¿cuál es como el clima, pues? Bueno, lo que nosotros hemos visto es el incremento en Baja California, ¿no? Sobre todo en la parte norte, en Baja California Norte, Veracruz, que siempre ha sido un estado que tiene datos altos, ¿no? Jalisco, donde las desapariciones han estado a la orden del día, en general podríamos decir Chihuahua, Sonora aparecen también como estados complicados en este ámbito, ¿no? Entonces sí me parece que no está distribuido en todo el país, pero pues para 2022 teníamos alrededor de 80 casos, y yo creo que para el 2023, que todavía, en 2023 hemos tenido muchos problemas con los datos porque tuvimos un hackeo de la página, pero ya la recuperamos y justo estamos actualizando los datos, que nos ha costado mucho trabajo, ¿no? Pero pues desafortunadamente creo que va a ser muy similar, si no es que peor que la anterior. ¿Cuál, ya para ir cerrando, mi querida Gloria, cuál crees que sería el México ideal para una persona LGBT? Yo creo que el ideal sería lo que mencioné hace rato, que sería formar parte de las estadísticas nacionales. Ese es un punto crucial, ¿no? Porque el estar en las políticas nacionales es como abrir el panorama formalmente a la necesidad de elaboración de política pública. Mientras no estemos en las estadísticas, vamos a depender de la buena voluntad y la negociación que logremos con algún funcionario o funcionaria. Pero ya la estadística pues obliga a quien le corresponda a tomar la responsabilidad, independientemente de que nosotros estemos tocando la puerta. Y ya para cerrar, ahora sí, mi querida Gloria, todos vamos a trascender. Una vez que tú trasciendas, ¿cómo te gustaría ser recordada? Como una luchadora social, como una defensora de derechos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer.